Bueno, año nuevo, mes nuevo, enero. Aunque este video está siendo ya grabado en los últimos días, la verdad es que, híjole, ya ni siquiera me acuerdo si tenemos un disco previo de jazz, creo que no. Y pues esta es la primera recomendación así, entera, completa del año de un disco de jazz. Y no solamente de un disco de jazz, sino de todo lo que envuelve a la obra, porque sí es un disco, naturalmente, pero también es recomendación de la artista, de el acompañante, que es un pianista, de obviamente la discografía. Es de esos videos que termino tratando de decir muchas cosas que al final me doy cuenta que se me pasan muchas, pero que ojalá de entre todas esas se quede pues alguna recomendación de alguno de sus discos, de un poquito de esta artista, precisamente para todos los melómanos, porque la verdad es que si hablamos de jazz, hablamos de un género de géneros, de muchos acercamientos, de muchas influencias, de muchas fusiones, y naturalmente pues habrá quienes les guste quizás más el jazz clásico, el jazz, el soft jazz, el jazz suave, el jazz de formas libres, el avant-garde, el jazz que influye, por ejemplo, o que, bueno, sí influye, pero también que se utiliza como recurso en no solamente discos, sino también pues artistas en actos, vamos, de rock, de metal. Y pues todo eso tiene por lo menos un poquito, de todo eso tiene por lo menos un poquito la historia, la recomendación en general de Esperanza Spalding, que es pues básicamente la artista que saca este nuevo disco. A ver, este disco que acaba de salir en enero del 2023 es de dos artistas. Técnicamente se podría considerar como un disco colaborativo si vas a, por ejemplo, las páginas oficiales como Wikipedia o como las páginas de allaboutjazz.com, que es justamente es otra recomendación, una página de lanzamientos, de conciertos de jazz, sobre todo para quienes vivan más cerca de Estados Unidos, pues seguramente les servirá para conciertos. Para quienes no, también les servirá para ir, viendo recomendaciones de artistas y de discos. Pero decía, si vas a esos lugares, a las páginas oficiales, por ejemplo, inclusive creo que en Spotify está así, ahorita no lo puedo ver porque justo hoy se cayó la página de la aplicación, pero pues está como un disco colaborativo, no está contado como un disco de Esperanza Spalding, pese a que ella no solamente es la cantante, ella es una multiinstrumentista, usualmente siempre toca el bajo, pero también toca el oboe, toca otro tipo de instrumentos, además decía canta, además compone, escribe, tiene como 5 Grammys, ha ganado el Grammy a mejor artista nuevo, a mejor disco de jazz vocal inclusive. Bueno, la verdad es que no sé cómo, es que no había leído antes de Esperanza Spalding y seguramente les llamará la atención su carrera. Decía, no cuenta como tal, por lo menos para muchas páginas, como su disco, pero si lo contamos como eso, sería su 9º disco de estudio. Ella es, bueno, ya tocaba desde los 5 años en su natal Oregon, perdón, en su natal Oregon. Desde los 5 años ya se presentaba en conciertos básicamente, pues multitudinarios. Ella entra después a una universidad, estudia música y más tarde va a entrar a otra universidad, a otro colegio llamado Berklee, que bueno, pues Berklee es como la meca. No solamente es, bueno, una estudiante bastante pues notable de Berklee, sino que después se va a ser profesora de Berklee, profesora de Harvard de música, pero por ejemplo esta profesión en Berklee la obtiene a los 20 años, es maestra de Berklee a los 20 años de edad. Después inclusive es nombrada, bueno, tiene un montón de premios, de títulos, de nombramientos. Ella muchas veces rechaza alguno de ellos porque dice, pues es que siento que por ser joven, o por ser mujer, o por cualquier otro aspecto, como que se me ponen los reflectores, pero la verdad es que a donde yo me mueva, siempre veo a un montón de artistas bien talentosos. Eso habla mucho también de esta sensibilidad y de esta humildad como músico, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con sus discos, de un vistazo rápido. Y la primera recomendación va a ser para todos aquellos que amen el indie, el pop y el rock, porque ella, bien pronto a los 16 años, entra a una banda que se llama Noise for Pretend. Ahí no sé si es así, no lo busqué en Spotify. Y de nuevo ahorita está caído, no sé si pueda buscarlo. Pero en YouTube sí lo pueden buscar. Noise for Pretend es un trío en donde ella es pues no la única vocalista, porque también uno de los chicos hace voces en alguno de los tracks. Pero el disco que sacan es Happy You Near del 2002.
Y bueno, desde ahí puedes notar las influencias del jazz. Se puede notar que no es un rock indie cualquiera, y no solamente por las influencias del jazz o por la presencia de Esperanza, que sí, naturalmente su timbre, desde ahí te das cuenta que va para lo grande y que le queda pues bien pronto, bien corto también el rock y esas formas. De hecho, esto puede ser una forma de art rock y va a influenciar después algunos de sus discos. Pero bueno, Noise for Pretend lanzan este disco, Happy You Near, pues tiene varias partes. La parte la parte masculina, la voz masculina, siento que sí le acerca a una especie de rock indie. Partes, decía, medio avant-garde, que también eso, sin que sea completamente un artista que se entregue a la experimentación, sí lo va a hacer por momentos en su disco. La verdad es que yo todo el tiempo estaba esperando que saliera algo así completamente avant-garde, pero es muy inteligente, muy sensible al meter música un poquito más de emociones que irse a la parte un poquito más también experimental o demasiado alocada. Pero por ejemplo, puedes notar ciertos patrones complejos en su música desde ese disco. Por ejemplo, mi track favorito de ese es Due to Lamp Looking, el track número 2 luego, que ese es mi favorito, y te puedes dar cuenta precisamente de que decía va para una especie de... Inclusive como art rock hubiera sido un acto genial, pero pues decía, solamente sacan un disco, es la banda Noise for Pretend, sale en el 2002. Bueno, comenzando entonces con su discografía, ahora sí de ella, después de que, pues es que no encontré notas acerca de... Ah, por cierto, tienen también covers a Björk, tienen por ahí uno de It's So So Quiet, que... pues te puedes imaginar un poquito nada más, pero no te lo imagines, ve a escucharlo. Obviamente tiene acercamientos jazz y obviamente con la voz de Esperanza. Pero bueno, decía, solamente tiene un disco, no encuentro si es que... cómo es que termina la banda. Los otros dos chicos también se le nota, el baterista tiene también un gran acercamiento medio jazz y muy... muy dinámico, y ojalá y después hagan un reencuentro, no sé, pero bueno, comenzando entonces 4 años después va a lanzar ahora sí su primer disco, pues personal, su primer disco solista llamado Junjo. Junjo es un disco jazz suave, así, sencillo. Si quieres empezarle no por el lado del rock indie, sino por el lado del jazz, Junjo obviamente es la mejor manera, no solamente por ser su debut, sino además porque no tiene letra, todos son tarareos de ella. Pero además el contrabajo, que es justamente su instrumento estrella en este disco, por lo menos es una fiesta, es desde luego un montón de acentuaciones, no se va tanto a la avant-garde, no se va tanto a las formas libres, es más estar disfrutando ciertos despliegues, no tímidos, pero sí sutiles, hacia diferentes lados. Ya te imaginas, inclusive si este es tu primer acercamiento hacia la música de Esperanza, que sí tira o sí busca, o sí tiene muchos nortes, muchos derroteros, y que justamente se antoja que los va a ir examinando de a poco. Sí lo va a hacer en su discografía. Mientras tanto, Junjo la verdad es que es un disco muy disfrutable, no necesitas ponerte a buscar letras, no sé, en inglés, en otros idiomas, porque después va a cantar en otros idiomas, de hecho en el siguiente disco, pero Junjo es así, para disfrutarse de fondo, para simplemente dejarte encantar por su timbre de voz, que obviamente va a brillar más al no tener pues ciertas acentuaciones de la métrica de algún lenguaje, ¿no? Simplemente decía el tarareo. Más tarde también va a utilizar otro tipo de, pues de sonidos, de repente sonidos vocales, chasquidos, estos sonidos de labio así como que, como no besos, pero así como, no sé, o sea, utiliza su mismo cuerpo inclusive para hacer música, y la verdad es que eso hace que se vaya creando pues una música muy, muy dinámica, muy viva, vamos. Esperanza, decía, en el 2008 su segundo disco, ahí ya vas a encontrar sus influencias personales, vas a encontrar música en español, vas a encontrar música en inglés, vas a encontrar música de samba, desde luego vas a encontrar, y ahí sí varios idiomas, vas a encontrar un poquito de R&B, ese ya tiene letra, ahí la vas a escuchar cantando también en diferentes idiomas. Básicamente es un crecimiento enorme, sobre todo para el Billboard, ese de hecho ya entra en el Billboard 200, y además pues obviamente con toda la cartera o todo el currículum que traía detrás bastante impresionante de Berkeley y otros colegios como Harvard, pues naturalmente va a empezar a llamar la atención decía, el Grammy y otros grandes compositores también. Después va a sacar 2 discos que, si bien no salen juntos o no tienen demasiado que ver, o no son conceptuales o no están hilados, sí son como como 2 caras de una moneda. Chamber Music Society del 2010 y Radio Music Society. Chamber Music Society, como su nombre lo indica, pues está tirado más a la música de cámaras. Ahí empieza a meter más instrumentos, por ejemplo, de violines. Por ahí empieza a meter también percusiones. Y sin embargo va a ser música un poquito más tirada a la música de colegio. Es un jazz un poquito más dinámico. Ahí sí va a empezar a explorar las formas libres.
Pero en Radio Music Society no solamente empieza a explorar su lado más funk y más radio friendly, sino también va a comenzar una serie de discos pues que van a acercarse no tanto a un experimental, pero sí a experimentar, vamos, más con otro tipo de sonidos. Vamos, que no se pone avant-garde, pero sí más exploratorio. A partir de ahí, justamente decía, ahí empieza a notarse una especie de funk y además sus timbres jazz la van a mover de repente hacia terrenos muy seductores, muy cercanos al R&B. A partir de ahí te das cuenta que le puede competir a cualquiera de las divas del R&B. Mi disco favorito hasta el momento vendría en 2016, su disco número 5, que es Emily's The Evolution. Emily, de hecho, es su segundo nombre, lo que le llaman en inglés su middle name, y lo utiliza no solamente como para explorar otra parte de sí, que sí lo va a hacer, pero además es como una especie de alter ego. Emily's The Evolution o Emily's Devolution es una especie de disco, ese sí conceptual sobre su historia, pero además ese es el disco quizás más experimental o el de mayores acercamientos, no completamente avant-garde de nuevo, pero sí art rock. Y es que aquí, además de los instrumentos propios de pues, las familias de cuerdas que circundan o que orbitan al contrabajo, que siempre ha sido su instrumento favorito, empieza a meter guitarras y bajos eléctricos y obviamente percusiones un poquito más fuertes. No empieza con vamos, que no es una entrada al rock, es más el dinamismo que sí le va acercando a ciertas partes. Hay partes que tú dices, mira, por ejemplo, el track número 7, Ebony y Ivy, tiene unos riffs y una especie incluso de spoken word que, o sea, realmente si te pones a explorar, por ejemplo, en el underground hay muchas bandas de metal que no se atreven a hacer cosas pues así pues de nuevo, vamos, experimentales, valientes, pues, y sin meternos en convenciones, ¿no? De que si hay screams, que si hay furia, no la hay, es más este espíritu libre de la música, que es un salto enorme. O sea, si venimos tan solo en esos 3 últimos discos, Chamber Music Society explora la música de cámara de colegio, Radio Music Society pues explora la música, digamos, popular, y después en Emily's Devolution pues explora esta parte del rock. O sea, que hubiera distorsionado un poquito su voz y eso ya era un disco de metal, jazz, literalmente. Los siguientes 3 discos exploran un poquito todo, son como una especie de, no recopilación, pero sí vas a encontrar, digamos, una especie de resumen de todas las técnicas, de todos los estilos buscados a lo largo de esos primeros discos, ¿no? Tanto Exposure del 2017, bueno, Exposure quizás tiene todavía un poquito de acercamientos medio soft rock, pero 12 Little Spells del 2018 y Songwrites Apothecary Lab del 2021, de a poco vas encontrando que el jazz va pasando, no a segundo término, pero sí a ser una fuerza que empuja más a las vocalizaciones. La voz empieza a tener un peso mayor. Para aquellos que gusten, por ejemplo, del R&B un poquito más suave, seguramente les encantarán esos 2 últimos discos. Son muy buenos. Honestamente, de repente los siento un poquito alejados de mi gusto, porque sí están un poquito demasiado soft. Inclusive por momentos empieza a ponerse medio psicodélico el asunto, pero es precisamente por esta espiritualidad misma de su voz. Vamos, de repente pareciera que está acercándose a una especie de rituales vocales, pero es pues justamente parte del empuje de la escuela que trae. Bueno, pues como decía, se va alejando un poquito, pareciera, del jazz hasta este disco. En este disco hace pues, dueto con Fred Hersch, que Fred Hersch también es un pianista bastante conocido, no solamente por ser un gran pianista de jazz, no solamente por componer sus propias piezas también, sino además porque ha musicalizado incluso poemas, ha musicalizado, no sé si soundtracks, porque no encontré así cosas demasiado abiertas de él, pero sí ha participado con muchos compositores clásicos y contemporáneos. Bueno, este disco recupera esa simpleza, esa simplicidad del jazz, el jazz incluso de los 60, 70, porque además es un disco en vivo. Este disco precisamente se llama Alive at the Village Vanguard, y pues los encuentras bien dinámicos, bien inmersivos con el público. Esperanza lanza por ahí un par de chistes. De los mismos tracks empieza, por ejemplo, a hablar un poquito acerca de las mujeres, de su pasado, de ser una mujer de origen o de raíces afroamericanas en Estados Unidos, cómo fue creciendo con artritis, porque para empezar, antes de ser músico, incluso estuvo en su casa tomando clases, lo que le llaman el homeschool, porque pues no podía ni siquiera pues escribir bien, ¿no?, en la escuela. Y fíjate, llegó a ser no solamente una gran artista, sino además una gran, decía, multiinstrumentista. Además con el cello, no el cello, el contrabajo, que es un instrumento pues bastante exigente con los dedos. Y bueno, honestamente, eso es primero una
una brisa, más que una cubetada de agua fría. Iba a decir, es sí refrescante, pero es una frescura, digamos, cautivadora, muy rica, desde luego, en los términos del jazz, porque pues es dulce y seductor sin necesariamente estar rebuscando tantas partes. Suena de una manera perfecta. El piano, por ejemplo, también, pues ahí te das cuenta también del nivel de Fred Hersch en tracks como Little Sud. Tú dices, esto es un beat electrónico. Bueno, no, pues es simplemente parte de la versatilidad que tiene en la técnica. Mi track favorito es Evidence, porque ahí tanto voz como piano empiezan a hacer una serie de acentuaciones que más bien parecen pincelazos espontáneos, que parece una especie de arte, de nuevo, de jazz de formas libres. Un arte exquisito, un regreso a las raíces, decía, de ese jazz, que sin embargo no se aleja todavía de esa voz R&B que de momentos también tiene ciertas pinceladas de gospel. No sé, la verdad es que me encantó, pero me encantó toda su carrera. Me encantó pues todo lo que es ella como persona, como artista, todas las cosas que ha logrado, todas las participaciones que ha tenido con otro tipo de artistas también grandes. En fin, la verdad es que es un disco que seguramente puntuará muy alto en discos del año, en varias páginas y varias críticas especializadas tanto la clásica contemporánea como del jazz. Es un disco completamente nuevo, el disco número 9 de esta chica, que además es filántropa, que además es una profesora, además es compositora, en fin, pues es Esperanza Spalding con Fred Hersch en pues básicamente noveno disco de ella, Alive at the Village Vanguard. Pero ahí está también la recomendación de sus varios trabajos y variados también estilos del jazz y de su bajo. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.